Hola hermanos, el día de hoy, 23 de febrero del 2024, es viernes de la primera semana del tiempo de la Cuaresma. ¿Okay? Hoy sí, primer viernes de Cuaresma, litúrgicamente hablando, en el sentido de que sí, esta es la primera semana. ¿Significa que el viernes después de ceniza no es viernes de Cuaresma? Claro que lo es, hombre. Lo que pasa es que ya litúrgicamente este es el viernes de la primera semana de la Cuaresma. Hoy es día de un santazo, ¿no? De San Policarpo de Esmirna. Fíjense, su relato de martirio está considerado uno de los más fieles, ¿ok? Uno de los más fieles. Quien lo hizo el relato se llamaba Marciano y hace el relato bastante bien. Además está atestiguado su martirio por los grandes, por San Ireneo, por Tertuliano, Orígenes, o sea, muchos hablan del martirio de él porque fue especialmente, llamémosle así, significativo, porque se trata de un padre apostólico. Recuerden esta distinción: padres de la iglesia, escritores antiguos de vida santa, con recta doctrina, con ortodoxia, y que escribieron lógicamente algo para el bien de los hermanos. Bueno, y los padres apostólicos son los que fueron discípulos de los apóstoles. Un Clemente Romano, que fue discípulo de Pedro y de Pablo, un San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de Pedro, y el caso de Policarpo, que fue discípulo de Juan, ¿sí? Porque fíjense, vamos por partes. Parece ser que él nació en el seno de una familia cristiana, o sea, no era una familia pagana, era una familia ya cristiana. Nace alrededor del año 70 en Esmirna. Esmirna es un pueblito en Asia Menor, digamos, una ciudad en Asia Menor, entre Pérgamo, Éfeso, o sea, en esta zona de Turquía, que evidentemente pues era una ciudad pujante, y en medio de aquellas otras dos pues había ahí su rivalidad, ¿no? Y parece ser que efectivamente él fue educado por Juan, que estaba en Éfeso, ¿no? Y aparte de todo esto, se dice que Tertuliano dice que fue Juan el que lo colocó como obispo de Esmirna. Ahí estuvo como obispo de Esmirna, era un hombre, pues la descripción que hace San Ireneo de la manera como predicaba, la gentileza, la forma como sobre todo atendía a los huérfanos, a las viudas, a los esclavos. Muy interesante el trato que él tenía con toda la gente. Y por ahí va a pasar San Ignacio de Antioquía. Recuerden que San Ignacio ha sido condenado a morir en Roma, y desde ahí, desde Esmirna, se supone que escribió al menos 4 de sus cartas. Cuando ya está al otro lado, o sea, cuando ya está, porque eso está haciendo, y cuando ya está en Europa, algunos dicen desde Troas, le escribe a Policarpo. Y entonces una de las cartas va dirigida a los herminiotas, y otra carta va a su amigo Policarpo, y él habla de Policarpo, belleza, realmente habla cosas muy bellas San Ignacio. Y es Policarpo al que se le pide que junte las cartas de Ignacio, y gracias a él es que tenemos las 7 cartas de San Ignacio a las iglesias, por donde la carta a los romanos es muy interesante, ¿no? Él mismo va a escribir, ¿no? Él mismo va a escribir una carta muy, muy importante a los filipenses y a los de Filipos, y entonces esa la escribió, se supone, alrededor del año 110 y tanto, 118, al final, antes de llegar al 120, eso está claro. Ahora bien, fíjense, es muy bello lo que pasa con él. Lo nombran representante de todos los obispos de Asia Menor para ir a discutir con el Papa a Roma. Interesante. Para ir a discutir con el Papa a Roma el tema de la Pascua, porque en el mundo de Asia Menor ellos seguían celebrando la Pascua como lo hacían los judíos, es decir, el 14 Nisan. O
sea, ya saben, la luna llena después del 21 de marzo y no importaba el momento en el que cayera, o sea, si cae martes, pues el martes se celebra, pero la tradición del mundo romano y que seguimos la iglesia en general siempre, pero que la seguimos ahora también después del concilio de Nicea, es que se haga el domingo después de la luna llena o el domingo de la semana que tiene luna llena después del 21 de marzo, del inicio del equinoccio de la primavera, pues entonces eso fue lo que quedó. No llegaron a un acuerdo. El Papa Niceto y él no llegaron a un acuerdo, pero es interesante cómo al final mantuvieron la amistad, primer punto que es fundamental, ¿no? Es mantener el diálogo, no rompieron con eso, no porque no estuvieron de acuerdo, se pelearon y ahí nada, al contrario, mantuvieron muy buenas relaciones y ya les digo, bueno, eso se supone que tiene que haber sido más o menos, fíjense, un poquito antes de morir, porque se dice que más o menos debe haber sido en el año 154 y el martirio de él tiene que haber ocurrido, según lo que dice el relato, dice claramente que fue el día 7º antes de las calendas de marzo, un gran sábado en la hora 8ª. O sea, efectivamente el 23 de febrero del año 155. Eso es lo que dice Marciano, como les digo, él es el que es testigo del martirio y él es el que lo relata. Es que acuérdense que los idus, las calendas, era la manera como se hacía en el calendario, para la manera de la cronología que hacen los romanos. Es muy distinta a la nuestra, evidentemente. La nuestra viene del mundo judío. Pero bueno, entonces fíjense ustedes, lo bello detrás de esto, pues supuestamente debía ser quemado, morir en la hoguera, pero pues milagrosamente las llamas no lo quemaron y entonces dice Marciano que tuvieron que pues meterle con la espada, matarlo y de esa manera. Las reliquias las conservaron, fíjense, ahí vienen las tradiciones, ¿no? La gente de Esmirna, los herminiotas, guardaron las reliquias y siempre celebraban el Dies Natalis, es decir, el 23 de febrero, siempre celebraban el aniversario de la muerte de su obispo mártir. Vamos a las lecturas del día de hoy. Temazo, temazo el del día de hoy, la reconciliación. Ezequiel, entonces fíjense, leemos Ezequiel, que tiene unas cosas que a algunos les resulta sorprendente. Ezequiel capítulo 18, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió, vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Él recapacita, él cambia de vida. O sea, la libertad de la que tanto hemos estado hablando en estos días, ¿no? Que desde el jueves antepasado, ¿no? Porque ayer fue jueves, el señalamiento, no pongo delante de ti el bien y la vida, el mal o la muerte, escoge. Bueno, pues sí. Entonces, una vez más el tema de la libertad. No es Dios el que provoca mi condenación, no es Dios el que me lleva a la muerte, son mis decisiones. Y aquí el proceder de Dios no es injusto, porque tenemos que estar atentos todos. Y ténganle cuidado, si alguno de ustedes dice, ay, si yo que soy justo puedo caer, yo honestamente no me clasifico jamás ahí. Estoy creyendo que como pecador espero arrepentirme de mis pecados, ¿para qué? Para salvar la vida. ¿Qué significa entonces Dios no tiene nada que ver en esto? No, cuidado, nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que este Dios acompaña misericordiosamente el actuar del ser humano, pero tiene un corazón tan grande que es capaz de perdonar, un corazón tan grande que es capaz de esperar, es un corazón tan bello, misericordioso, que nos empuja, que nos va sosteniendo, que nos va acompañando, valga la redundancia, en esta búsqueda de su voluntad. Así que, pues estamos a tiempo de arrepentirnos. Ese debería ser el tema, ¿no? O sea, el tema es que hoy debemos arrepentirnos. Hoy es el momento en el que debemos volver a Dios. No esperar hasta... Hay algunos que yo creo que estamos esperando, será que en el momento de nuestra muerte vamos a tener la oportunidad de decir, Señor, perdóname. No, o sea, decir, ¿dónde está la construcción de la persona como tal? O sea, por eso el texto es bello.
Este es el momento. Y si el justo peca, vamos, a que responda por sus faltas. El Evangelio. Ya se han fijado que estamos volviendo mucho sobre el sermón de la montaña, ¿no? Porque ayer, pues evidentemente no se ha podido porque era la fiesta de la cátedra de Pedro, pero el miércoles, de hecho en 2 miércoles, y de hecho más todavía, porque el martes también lo leímos, hemos estado girando alrededor del sermón de la montaña. Ahora es Mateo capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Dios mío, texto más bello, ¿no? Ok, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, piensen en un pueblo que los miraba a ellos, a los escribas, a los fariseos, como modelo. O sea, es decir, eran los instructores del pueblo, eran las personas que le ayudaban al pueblo como referencia. O sea, si yo quiero ganarme el cielo, digámoslo de esta manera, tengo que actuar como los fariseos. Ellos más bien son los que viven la fe al tope. Pero Jesús nos dice, más arriba, la barra hay que ponerla en otro nivel. Su justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y empieza con estas antítesis, empieza Jesús a presentarnos este proyecto. Acuérdense que lo acaba de decir versículos antes, que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud, a darles cumplimiento. Entonces, este es el cumplimiento, ese es el sentido de lo que escuchamos. Entonces, ¿a qué se refiere este cumplimiento? Muy bien, fíjense. No basta con cumplir. Bueno, evidentemente está citando el libro del Deuteronomio, está citando el capítulo 20 del Éxodo, o sea, donde dice no matar. Lo que sigue después, y el que mate será llevado ante el tribunal, eso no está inmediatamente ahí, ¿verdad? Esa consecuencia creo que está un capítulo más tarde en el Éxodo, en el capítulo 21, donde empiezan las condenas, digamos, a la falta de los pecados o de la falta contra los mandamientos, contra las palabras. Acuérdense que en el mundo judío así se dice. Ok, entonces, llevado al tribunal. Fíjense que la palabra ahí, llevar a alguien al tribunal, es crisis. Sí, es crisis. O sea, ser presentado ante un tribunal es una crisis. Bueno, hay momentos críticos en algunos. En mi país estamos viviendo una crisis porque hay alguien que está frente a un tribunal. Pero igual, vamos. Entonces, fíjense ustedes, el tema es este. ¿Ya? Pero yo les digo, en cambio, han oído que se dijo a los antiguos. Aquí el término antiguo, probablemente dicen los expertos, se refiere a Moisés y a la generación que vivió el Sinaí, ¿no? En esa experiencia. Pero bueno, los antepasados, igual. Ahora, en cambio, yo les digo, o sea, el proyecto de Jesús es más alto, la barra es más alta. El que se enoje, enojarse, este verbo en el griego es muy particular porque, primero, porque anuncia que el enojo, que la molestia, que la cólera, que la ira es la fuente de la muerte. O sea, es decir, yo no llego a matar a alguien contento, a menos que esté enfermo. Ya, pero es un enojo, es una molestia la que hay detrás. De ahí nace. Entonces hay que aprender el dominio de sí, ¿no? Hay que aprender a controlar para no caer en aquel extremo. Entonces es bello esto. Y Jesús dice, bueno, imagínense ustedes, no, el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal, crisis. El que insulte a su hermano será llevado al tribunal supremo, a la Corte Suprema. Muy bien. Y al que lo desprecie, irá a la gehenna, al lugar de castigo. Madre de Dios. Interesante, ¿no? Jesús pone la barra altísimo, altísimo. Un gran reto, pero un bello reto, si lo quieren. Por eso, evidentemente, arréglate cuando vas de camino, si no serás metido a la cárcel. Acuérdense que en el mundo judío no había cárceles, y mucho menos por una deuda, no lo metían a usted preso. Eso más parece la ley, la de judía, y de hecho el cuadrans, el centavito, que es la moneda más sencilla,
que viene de codrantes, del mundo griego, de ahí la toma el latín, hace referencia a lo que no vale nada, o sea, pero de ahí no vas a salir hasta que hayas pagado todo. Pero la referencia bella para nosotros en este tiempo es, si vas al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, de nada sirve el culto, de nada sirve nuestras prácticas de piedad si no van acompañadas de justicia, si no van acompañadas de misericordia. Bueno, por el tiempo ya les digo que me estoy tardando muchísimo y mil disculpas con eso. Hagamos oración. Señor, concédeme el regalo de un corazón reconciliado, que sepa comprender antes que condenar, que busque la unión en vez de la división, que se deje conducir por el amor y no por interés, que esté siempre dispuesto a perdonar y a pedir perdón, que sepa construir y reconstruir la paz en la familia, que sea consciente de todo lo que recibo de ella y de lo mucho que los quiero y añoro, aunque a veces me pongan de los nervios, que sepa ser puente de comunicación entre mis amigos, que no deje crecer las críticas que se hacen a la espalda, que busque más lo que nos une de lo que nos separa, que sea cercano con quien más necesita el calor de la amistad, que sepa trabajar por la comunión en la comunidad, que no me deje llevar por estériles protagonismos y sepa promover la participación de todos, cada uno con las capacidades que Dios le ha dado, que sea instrumento de paz en el pueblo o en el barrio, en el mundo, que tenga especial cuidado y empeño en integrar a todos, a los pobres, a los marginados, a los que no cuentan, que no busque la confrontación, sino la comunicación. Señor, que cada día sepa descubrir tu amor infinito, muchísimo más grande que todos mis pecados y errores, para que a fuerza de acoger tu perdón de padre y madre, sepa contagiar la alegría de vivir como hermanas y hermanos. Amén. Señor esté con ustedes. Y les bendiga Dios por intercesión de San Policarpo de Esmirna, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz viernes, feliz viernes de la primera semana de Cuaresma.